Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, Tabernáculo de Fe. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo espero que estén bien. Sean bienvenidos a esta transmisión de esta congregación. Amados, estoy muy gozoso por ustedes. Aplaudo a todos los hermanos que con mucha fidelidad, con mucha responsabilidad, con mucho amor por su casa, porque esta es tu casa, este es tu hogar, esta es tu casa, tu familia, y con mucha responsabilidad y con mucho amor, tú te conectas a estas transmisiones y juntos hacemos iglesia. Esta es la manera en la que estamos haciendo iglesia. Y estamos en esta serie llamada Espíritu Santo y Fuego en la nueva normalidad. Espíritu Santo y Fuego en la nueva normalidad. Y estamos meditando en el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos nos muestra cómo la iglesia entra en una nueva normalidad. Recordemos esto, que la iglesia había ya aprendido las enseñanzas del Señor Jesús, había aprendido la doctrina del Señor Jesús, había aprendido sus bienaventuranzas. Recordemos que el Señor Jesús en los últimos 40 días antes de su ascensión les da instrucciones, les da el último adoctrinamiento como un intensivo, como un taller intensivo de lo que tenían que ser, cómo tenían que actuar, cómo estaba definiendo el Señor Jesús la iglesia. Y cuando Él asciende hacia el cielo, los apóstoles se quedan ahí y empiezan a llevar, a obedecer lo que el Señor Jesús les había encomendado. Así que la iglesia estaba entrando a una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad es la iglesia de allí en adelante. Así que, por ejemplo, amados, vemos que la iglesia ya había dejado lo que era el legalismo, había dejado lo que era la ley, y ahora la iglesia estaba adoptando ahora el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia era la nueva normalidad para la iglesia. Y eso es algo parecido que nosotros estamos viviendo, como en esta nueva era en la cual estamos entrando, una, una era diferente. Y yo sé que nosotros no queríamos esto. Sé que muchos no queríamos esto. Sé que muchos no esperábamos esto. Sé que no estaba dentro de nuestros planes, sé que no estaba dentro de nuestros proyectos. Sé que esto nos tomó por sorpresa, pero ¿sabes algo? Tenemos que entender que aún en medio de las diferentes circunstancias, aún en medio de las sorpresas, aún en medio de estos tiempos tan cambiantes, la iglesia puede salir victoriosa por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que al meditar en la escritura, Dios ponía en mi corazón esta palabra para compartir con ustedes. Y la hemos estado meditando a través de esta serie, el Espíritu Santo y Fuego en la nueva normalidad. Y la semana pasada el pastor Sergio nos compartió acerca de la iglesia transformadora. Y aprendimos cómo la iglesia puede transformar su entorno con el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar sobre la iglesia y su mensaje. Y hoy vamos a meditar juntos cómo la iglesia llena del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, puede actuar, puede moverse, puede decidir, puede tomar acciones en el Espíritu Santo con fuego a través de su mensaje. Y yo quiero por favor que abras la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, verso 24. Hechos capítulo 4, verso 24.
Leemos la escritura, oramos y meditamos en la palabra de Dios. ¿Les parece? Vamos a orar. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Escuche la oración de la iglesia. Mira, esta es la iglesia. Esta es la iglesia que está reunida. Esta es la iglesia que está está recibiendo al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que van saliendo de la cárcel, habían sido apresados. Y Juan y Pedro les platican todo lo que sucedió allí dentro de la prisión. Y entonces, la iglesia quizás se tomaron de las manos, o quizás se abrazaron, o quizás se pusieron de pie, o quizás se postraron, yo no sé. Lo que sí sé, que es lo que nos muestra la escritura, que la iglesia tomó una actitud de adoración, tomó una actitud de oración, y juntos oraron a Dios estas palabras. Mira qué hermoso, me encanta esto porque veo la oración de Dios, la oración de la iglesia, expresándole a Dios. Mira, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo y fuego, ven a nosotros, Señor. Que el fuego de tu presencia, que el fuego de tu unción, que el fuego de tu gloria, que el fuego, Señor, de tu presencia venga a nuestras vidas y en este momento nos llene, nos toque, mueva nuestro corazón, mueva nuestros pensamientos, cambie lo que tenga que ser cambiado, Señor, y nos alinee a tu espíritu, a tu presencia, y que juntos, Señor, tu iglesia, juntos, en un solo sentir, en un solo espíritu, Señor, podamos caminar expresando tu mensaje, expresando tu palabra en el Espíritu Santo y con fuego. En el nombre de Jesús, ven a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Anhelamos tu presencia en nosotros y sabemos, Señor, que tú estás en nosotros, con nosotros, Señor, y sabemos que tú actuarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que continuemos con esta serie. Y
En este pasaje estamos viendo cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan son presentados ante el concilio porque los religiosos los toman presos y los empiezan a cuestionar con qué autoridad están haciendo esto, con qué autoridad están predicando a ese Jesucristo. Y entonces el apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicarles, empieza a hablarles, porque muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes había ascendido a un total aproximado de 5,000 hombres. Escuche esto, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, el sumo sacerdote, es decir, estos religiosos, estos sacerdotes que representan lo antiguo, que representan el pacto antiguo, que representan el pacto que ya Jesús había cumplido y que ahora se estaba viviendo el tiempo de la gracia, pero que esta gente no lo había entendido, esta gente no había captado el mensaje de Jesús, el mensaje de las buenas nuevas, y se seguían aferrando a un sistema antiguo y se resistían al nuevo mover de Dios que Dios quería traer a través de la iglesia. Traen presos a Pedro y a Juan y empiezan a cuestionarles, empiezan a interrogarles, empiezan a cuestionarles. Entonces el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicarles, empieza a hablarles. Entonces, cuando todos los miembros del concilio empiezan a escuchar a Pedro, como con tanta vehemencia, como con tanto esmero, como con tanta devoción, y que entendieron que sabían, los conocían perfectamente, que ese Pedro y ese Juan no eran hombres tan preparados, no eran hombres que tenían la preparación de su escuela rabínica, que ellos, el protocolo que tenían que pasar por la escuela rabínica de ellos, sino que ellos eran personas comunes, eran personas de la sociedad que bueno, ahora los están escuchando predicar con tanta vehemencia, predicar con tanta devoción. Y al escuchar los miembros del concilio esta predicación de Pedro, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras, también los identificaron que habían estado con Jesús. ¡Wow! Esto es asombroso, ¿sabes? Porque cuando tú y yo estamos en la presencia de Jesús, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, nos damos a notar. Nos damos a notar. Y las personas no pueden evitar que la gloria de Dios se refleje a través de nosotros, de nuestra predicación, de nuestro mensaje, porque el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros, a través de nosotros, por nosotros, para llevar la gloria de Dios por toda la humanidad. ¡Wow! Las circunstancias no nos detienen. Las circunstancias no nos frenan. Nosotros creemos en el poder maravilloso del Señor para actuar en su poder. Así que, bueno, estos religiosos empiezan a cuestionar a Pedro y a Juan y les empiezan a decir, ey, ya no prediquen. Por favor, ya no estén predicando. ¿Te suena familiar esto? ¿Qué cosas nos están queriendo impedir que nosotros prediquemos? ¿Qué circunstancias quieren impedirnos a nosotros que nosotros transmitamos el mensaje? ¿Qué influencias están tratando de detenernos para que nosotros nos detengamos en predicar el mensaje? Y me encanta cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan responden. Dice, ¿en serio ustedes creen que vamos a obedecer más a los hombres que a Dios? Nosotros no vamos a obedecer a los hombres más que a Dios. Nosotros seguiremos predicando el mensaje. Así que
los dejan salir y ellos vuelven a salir y van a la casa van al lugar donde estaban los creyentes y empiezan a hablarles de toda esta experiencia, empiezan a predicarles de esta experiencia que tuvieron ante el concilio. Y la iglesia al escuchar cómo Pedro y Juan testificaron con poder, cómo Pedro y Juan testificaron con esa vehemencia, la iglesia empieza a orar, la iglesia empieza a clamar, la iglesia empieza a adorar a Dios, la iglesia empieza a glorificar a Dios, la iglesia empieza a hacer un compromiso con Dios, la iglesia empieza a tomar su papel y entender que Dios había puesto a la iglesia en ese lugar para predicar el mensaje. Y cuando la iglesia entiende que ese era el propósito por el cual estaban ahí, cuando la iglesia entiende que esa era la razón por la cual el Señor había ascendido y no los había llevado con ellos, sino que los había dejado allí, era para transmitir el mensaje de las buenas nuevas a través de Jesucristo. Y cuando la iglesia empieza a orar, cuando la iglesia empieza a hacer un compromiso, cuando la iglesia empieza a hacer un pacto con Dios, entonces viene una llenura del Espíritu Santo. Iglesia, por favor, ya no es tiempo de entretenernos. Iglesia, por favor, ya no es tiempo de criticar. Iglesia, por favor, ya no es tiempo de quejarnos de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Amada iglesia, que no podemos ver las señales de los tiempos. ¿Que no puedes ver el clima? ¿Que no puedes ver el sol cómo está muriendo? ¿Que no puedes ver cómo la tierra se está estremeciendo? Por favor, amada iglesia, despertemos. Iglesia, despierta. Por favor, dejemos de criticar. Por favor, dejemos de caer en el chisme. Por favor, dejemos de atacar. Por favor, dejemos de quejarnos y tomemos la armadura de Dios y tomemos la llenura del Espíritu Santo y caminemos en su poder y cumplamos el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, que hay un Señor que sana, que hay un Señor que salva, que hay un Señor que puede transformar las vidas, que hay un Señor que puede transformar corazones, que hay un Señor que puede transformar los matrimonios, que hay un Señor que puede transformar la juventud, que hay un Señor que puede transformar esta humanidad y puede cambiar los corazones. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos eso, iglesia? ¿Cómo necesitamos que, como dicen los muchachos, que nos caiga el 20, ¿no? Que podamos entender que estamos viviendo los últimos tiempos, que estamos entrando a una nueva era, que es una era difícil y que la iglesia va a salir victoriosa y avante, no por sus propias fuerzas, sino con la llenura del Espíritu Santo. Oh, escucha esto, hoy más que nunca se necesita la iglesia pentecostal. Si tú te consideras pentecostés, si tú crees en la llenura y en la investidura del Espíritu Santo, hoy más que nunca necesitas llenarte de la presencia del Espíritu Santo y poder cumplir el propósito de Dios. Así que después de esta oración, dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló. Y entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Por qué dice la Escritura aquí? Predicaban con valentía la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da valentía para predicar, ¿sabes? Es el Espíritu Santo que nos da el valor para predicar. Pero ¿por qué dice la Escritura y hace énfasis en esto? ¿Notas esto? Si te das cuenta, ¿notas esto? Predicaban con valentía. ¿Por qué? ¿Por qué predicaban con valentía? Pues continuemos leyendo. Verso 33, los apóstoles daban testimonio con poder.
Nota una vez más que hace énfasis el autor la investidura del Espíritu Santo con poder de la resurrección del Señor. Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Escucha esto por favor. Cuando la iglesia entiende su propósito, que es transmitir el mensaje de la resurrección de Jesús, la bendición de Cristo, la bendición del Padre está sobre ellos. ¿Quieres experimentar la bendición de Dios? Empieza a predicar. ¿Quieres la presencia de Dios? Empieza a predicar. Escucha esto lo que te voy a decir, por favor. Lo que activa el poder del Espíritu Santo en tu vida es cuando tú te atreves a predicar el nombre de Jesucristo. Y cuando tú te activas a evangelizar, cuando tú te activas a llevar el mensaje a través de tus redes sociales, deja de compartir memes, deja de compartir chistes, deja de compartir cosas cómicas. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos donde la iglesia hoy más que nunca necesita compartir el mensaje. Este mundo necesita escuchar a la iglesia, necesita escucharte a ti. ¿Qué tienes que decirle tú? ¿Tú qué tienes que decirle a una humanidad que se está quebrando en pedazos? Tú eres la iglesia. Y tú y yo necesitamos levantarnos y predicar el mensaje. Cuando tú y yo nos atrevamos a levantarnos y a predicar el mensaje de Jesucristo, escucha esto, el Espíritu Santo va a activar lo que está dentro de nosotros, su Espíritu Santo, y nos va a usar con poder, para actuar con poder, para predicar con valentía y para llevar la salvación a los perdidos. Así que no había necesidad entre esta gente. La iglesia se estaba ayudando una con otra. La iglesia estaba caminando en el poder. En el capítulo 5 vemos un acto muy, muy duro, muy tremendo. Y me refiero a la iglesia. La iglesia no estaba entendiendo todavía esto a pesar que estaba viendo los milagros y señales. No estaba valorando el mensaje. Qué duro es esto. Me da miedo a mí pensar que yo no pueda estar valorando el mensaje de Dios, ¿sabes? Me da miedo. Porque aquí yo miro a una pareja, Ananías y Zafira, que después de ver este mensaje, después de escuchar los mensajes, después de ver la gloria de Dios, ver los milagros de Dios, ver las maravillas de Dios, no están valorando el mensaje. Iglesia, valora el mensaje. Por favor, iglesia, valora la palabra. Por favor, iglesia, valora lo que Dios te ha dado. Iglesia, valoremos esto que Dios nos ha dado. Ananías y Zafira no están valorando el mensaje del evangelio y lo toman en poco y se les hace muy fácil echar mentiras, engañar, dar una doble cara. Y entonces el Espíritu Santo tiene que usar al siervo de Dios y decirles, ¿cómo te atreves a mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo te atreves a dañar la integridad, a tratar de dañar la integridad del Espíritu Santo? Y caen muertos, caen fulminados. Iglesia, estamos en tiempos donde sí el Espíritu Santo va a actuar con poder. Dentro de ti y de mí, si nosotros queremos y actuamos, el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. Pero también estamos viviendo en tiempos donde el Espíritu Santo va a traer juicio a aquellos que están tomando en poco su mensaje. ¡Qué tremendo esto! Estamos viviendo estos últimos tiempos y necesitamos tener ese temor reverente, valorar el nombre de Dios, valorar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y con ese temor reverente, nosotros poder actuar en el Espíritu. ¡Wow! Así que miren, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Ananías y Zafira caen muertos,
Entonces dice que vino temor sobre toda la multitud, sobre todas las personas. Y como vino temor sobre toda la multitud, sobre todas las personas, dice que fue su gran temor. Fue este temor tan reverente que entonces empezaron a respetar el mensaje de Dios. Empezaron a respetar su voluntad, empezaron a valorar la palabra de Dios, a valorar la iglesia. Amados, valora tu iglesia. Valora tu iglesia. No la tengas en poco. Es tu casa. Es donde Dios te puso. Valórala. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Porque no vaya a ser que el día de mañana se te vaya a ser quitado. ¡Wow! Qué tremendo es esto, ¿no, amados? Así que mire, viene un temor reverente sobre todas las personas. Capítulo 5, verso 14. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasara. Así que la iglesia empieza a actuar, empieza a predicar, empieza a actuar, y el mensaje es la resurrección de Jesucristo. Y con el mensaje de la resurrección de Jesucristo sucedían milagros, sucedían salvación, sucedía crecimiento. Escucha eso. Con el mensaje de Jesucristo, de la resurrección, sucedía sanidades, salvación y crecimiento. Tú y yo necesitamos predicar la resurrección de Jesucristo y que a través del mensaje de la resurrección de Jesús podemos alcanzar la vida eterna. Así que, una vez más, los religiosos vienen y toman a Pedro y a Juan, los toman, los llevan presos y los empiezan a encarcelar, pero una vez más, viene un ángel del Señor y entra a esa cárcel. Y miren lo que les dice el ángel del Señor. Vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida, que es el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje que a través de Jesucristo hay salvación. Así que el ángel les abre la cárcel, los saca y van estos al templo y empiezan a predicar y empiezan a predicar. Así que al amanecer, pues bueno, los quieren enjuiciar y van a la cárcel a quererlos sacar y se encuentran con que la cárcel está vacía, bien cerrada. Estaba bien cerrada y había guardias, así que no había forma de que pudieran salir. Y por ahí llega alguien y les dicen, hey, los que ustedes tenían presos están allá, están en el templo y están predicando el mensaje de Jesucristo. Así que una vez más y pacíficamente vienen, los traen otra vez y les empiezan a decir, hey, ¿acaso no les dijimos, no les ordenamos que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre? Les reclamaron. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero entonces Pedro, una vez más, abre la boca, pero esta vez Pedro ya no es el mismo Pedro, no abre su boca para decir imprudencias o incoherencias, sino que Pedro, lleno del Espíritu Santo, abre una vez más su boca y empieza a hablarle de Jesucristo. Y dice Pedro, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Nota cómo en la predicación de Pedro lleva por delante la investidura del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos llevar por delante la investidura del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos llevar por delante el mensaje de Dios. Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo.
Así que empiezan a hacer una vez más este concilio, lo sacan fuera y empiezan a dialogar los religiosos, qué vamos a hacer con ellos, están expandiendo este mensaje, estamos perdiendo adeptos en nuestra religión, estamos perdiendo adeptos en nuestro sistema y los azotan y les dan unos azotes y los dejan salir y entonces dice el capítulo 5, verso 42. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Nota esto. Y aquí, ¿qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos está ministrando Dios? Nota esto, por favor. Nota que habla que iban por los templos. Sí, pero cuando no se podía, iban casa por casa. ¿Sabes? Esto me enseña que el Espíritu Santo no está limitado a 4 paredes, como nosotros pensamos, ¿verdad? Yo no sé si tú que me estás escuchando estás limitando al Espíritu Santo a 4 paredes. Porque muchas personas están deseosas de abrir los templos. Muchas personas están anhelando abrir los templos y deseosos, por favor, que ya se abran los templos. Pero amado, amada, el templo eres tú. Tú eres el templo. Tú eres el templo de Dios. Tú eres el templo del Señor. ¿No dice la Biblia? ¿Qué acaso no dice la Escritura que ahora en Cristo somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y ahora Dios nos ha hecho sus templos. Cuiden sus templos porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué acaso no lo dice la Escritura? Entonces, ¿por qué limitamos al Espíritu Santo a 4 paredes? Que no podemos entender que el Espíritu Santo quiere que salgamos afuera y prediquemos el Evangelio. Porque no podemos entender que el Espíritu Santo nos ha sacado de nuestro confort, nos ha sacado de nuestra comodidad, nos ha sacado de esa banca que teníamos calientita para ahora salir y no encerrarnos en nuestra casita. O si estamos encerrados en casita por esta pandemia, sino ahora a través de las redes sociales poder predicar el Evangelio. Escucha esto, por favor. Escucha lo que te voy a decir. Aprovecha las redes sociales que hoy tenemos. Porque el día de mañana quizás ya no estarán. Ese es el tiempo donde tú a través de tus redes sociales puedes predicar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la nueva vida que Dios quiere dar a la humanidad. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Así que cada día, nota dice que cada día estaban en el templo. Sí, pero también estaba casa por casa, iglesia. Estuvimos muchos años en el templo. Ahora necesitamos ir casa por casa. Tienes en tus manos un poder. Tienes en tus manos un celular donde tú puedes ir casa por casa y predicar el Evangelio, que a eso Cristo te ha llamado. El Señor no te llamó a encerrarte en 4 paredes. El Señor no te llamó para sentarte en una banca. El Señor te llamó para que tú lleves el mensaje de Jesucristo a todas las naciones, por todo el mundo. Tú puedes llegar a todo el mundo a través de las redes sociales. Esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. En el capítulo 6 vemos algo glorioso, algo poderoso. Porque los religiosos se siguen oponiendo y se siguen oponiendo y se siguen levantando y se siguen levantando. Quieren impedir a toda costa el crecimiento continuo de la iglesia. El enemigo no va a impedir el crecimiento continuo de la iglesia. Tú y yo vamos a predicar el Evangelio. Tú y yo vamos a predicar el mensaje de salvación. Así que, de manera que empiezan esta
empiezan ataques contra la iglesia. Y la iglesia escoge hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, para poder predicar, para poder servir. ¿Cómo necesitamos servidores? Iglesia, como tu pastor te digo, necesito servidores. La iglesia necesitamos servidores, pero de buen testimonio, que con su testimonio reflejen el amor de Dios y el amor de Cristo, que estén dispuestos a servir, que no se quejen, que no renieguen, que no hagan las cosas tengo que hacer. No, la iglesia hoy más que nunca necesita servidores fieles, necesita servidores responsables, necesita gente apasionada por Dios, que haga las cosas con calidad para Dios, porque Dios se merece calidad, Dios se merece lo mejor. Necesitamos. Así que la iglesia escoge 7 hombres llenos de poder del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Que hagan las cosas inteligentemente, que hagan las cosas con calidad para Dios, de buen testimonio. Así que los escogen y dice la Biblia, capítulo 6, verso 7, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¡Wow! Los religiosos empezaron a aceptar a Cristo. Los religiosos empezaron a romper paradigmas. Yo era un religioso que necesité romper paradigmas y ahora caminar en el mover de Dios. Yo no sé si tú estás pasando por algo así. Yo no sé si tú tengas que romper con paradigmas o con costumbres, con formas de hacer las cosas como se hacían antes, porque muchos añoran, es que antes se hacía así, es que antes lo hacíamos así, es que antes, ay, antes. Estás añorando lo de antes y te estás perdiendo lo de hoy. Dando bendiciones pasadas y te estás perdiendo las bendiciones de Dios que hoy tiene para ti. ¿Cómo necesitamos, amados? Amados, y como tu pastor, tengo que decirte esto. Levántate y prediquemos el evangelio de Jesucristo. Hablemos del amor de Jesucristo para nuestras vidas. Uno de los servidores, llamado Esteban, fue a un grupo de religiosos que se negaba a lo nuevo de Dios. Se negaba y estaba con mucho coraje, van y lo enfrentan y lo empiezan a atacar. Y este hombre llamado Esteban empieza a hablarles con un amor, a hablarles con una sabiduría, a hablarles de la voluntad de Dios. Y mira el verso 10. Y ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Nota que espíritu viene con E mayúscula. Nota que espíritu viene con E mayúscula. Nos habla del Espíritu Santo. Nos habla que el Espíritu Santo estaba en Esteban y la gente no podía resistir. Cuando tú y yo decidamos llenarnos de su presencia, cuando tú y yo decidamos llenarnos de su gloria, escucha esto, no habrá nadie que se pueda resistir, porque el Espíritu Santo actúa en nosotros con sabiduría y con poder. Verso 13, termino con esto. En ese momento, todos los del concilio echaron la mirada en Esteban.
porque su cara como la luz, como la de un ángel. ¡Wow! Mira todo este grupo de religiosos no podían evitar ver el rostro de Esteban porque miraban la gloria de Dios y estaban asombrados por la presencia del Espíritu Santo en Esteban. Sabes, yo estoy contento por ti, porque yo tengo la seguridad. Escucha esto. Si tú has experimentado el fuego del Espíritu Santo en ti, no te conformes con las cenizas. Yo no sé si tu vida ya ha estado en cenizas. Yo no sé si tu vida espiritual, yo no sé, tú sabes. Yo no sé si tu vida espiritual está en cenizas. No te conformes con las cenizas. Hubo fuego, aviva el fuego que hay en ti. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe, le dice: Timoteo, reaviva el fuego que una vez hubo en ti mediante la imposición de mis manos. ¡Wow! Fuego en nosotros, iglesia. ¿Cómo necesitamos reavivar el fuego del Espíritu Santo? Vamos a poder llevar el mensaje de Jesucristo. Vamos a poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a poder llevar el mensaje de su... Yo lo sé, pero yo siento la presencia de Dios en estos momentos. Yo no sé si tú en tu casa estás sintiendo la presencia de Dios. Y yo anhelo ese fuego en mi vida. Yo anhelo ese fuego en mi corazón. Yo anhelo ese fuego del Espíritu Santo. ¿Tú puedes sentir la presencia de Dios ahí en casa? Oramos a Dios. Yo sé que su presencia en mi vida. Oh Dios, Espíritu Santo, ven a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Anhelamos tanto tu presencia en nosotros, Señor. Anhelamos tanto tu presencia en nuestra vida. Dentro de mí no lo puedo detener. Solamente los que hemos experimentado su poder, su gloria, lo anhelamos. Y esto se ve. Sentido aún su presencia. Muchos no han experimentado su presencia y se han sentido rechazados por Dios. Que Dios no los quiere, que Dios no los ama. Escucha esta palabra, por favor. Dios te ama y Dios no te rechaza. Has dejado de persistir. Y cuando la Biblia habla y dura del Espíritu Santo, enseña que algunos tienen que persistir. Algunos necesitan persistir. Persiste como un novio amante que quiere el amor de su amada. Persiste. Así quiere Dios que persistas por su presencia. Porque entre más persistes, más lo valoras. Escucha esto. Hay personas que han tenido esta experiencia y no lo han valorado. No han permitido que el Espíritu Santo cambie su corazón, no lo han valorado. Pero tú que te ha costado mucho trabajo experimentar su presencia, déjame decirte esto. Entre más te cuesta trabajo, más lo vas a valorar. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Anhelamos, Señor, que tu presencia nos llene. Anhelamos que tu presencia, Señor, nos llene de tu fuego, de tu poder. Por favor, Señor, llénanos de tu presencia.
presencia. Por favor, Espíritu Santo, deseamos, Señor, ver tu gloria. Señor, si hay corazones en estos momentos espirituales están cenizas, aviva el fuego que hay en él. Levántalos, Espíritu Santo, trae un despertar espiritual y permite, Señor, que puedan reavivar el fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas. Tú estás en ellos, tú estás dentro de ellos, pero necesitan reavivar. Ellos puedan ver tu respuesta y tu llanura en su vida. Por favor, Dios, sé que en este momento tú estás tocando vidas. Sé que en este momento tú estás tocando corazón. Sé que en este momento tú estás tocando, Señor, los espíritus de las personas. Una palabra de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amada iglesia, es un gusto saludarlos a través de esta transmisión. Quiero darles los anuncios. La próxima semana, este miércoles que viene, vamos a continuar con la educación cristiana. Estas clases de educación cristiana a través de las transmisiones, esta bibliología o métodos de estudio bíblico, ya es la última clase que vamos a dar, la última materia que vamos a dar, ¿ok? La última materia. Terminando bibliología, ya no vamos a transmitir más la educación cristiana por Facebook y YouTube. Ya las próximas clases, si esto de la pandemia sigue, las próximas clases van a ser en participación y los estudios los vamos a llevar a otro nivel. Vamos a compartir otros tipos de estudios más de mayor crecimiento y madurez espiritual para personas que deseen estudiar. Va a estar abierto para quienes quieran, ¿sí? Ya no se van a transmitir por YouTube y por Facebook. Esta materia de metodologías de estudio bíblico es la última materia que vamos a transmitir. Así que, bueno, yo te invito a que te conectes disfrutar de estas clases que van a ser las últimas, ¿sí? Otro anuncio importante que darles: el próximo domingo vamos a transmitir, o queremos, perdón, tener la reunión en autos. Vamos a conseguir un lugar donde los autos podamos poner un troque. Así que si hay, por favor, hablando de servidores, es aquí donde necesito. Así que si alguien sabe de un carro con plataforma, un troque, un camión, un carro, ayúdeme con eso, por favor, para poder poner ahí lo que es hacerlo como un estrado y poder compartir. Estén al pendientes, por favor, en las redes sociales, porque les vamos a estar compartiendo el lugar donde vamos a reunirnos en autos y donde nos vamos a estacionar y donde podamos predicar el evangelio y donde reunir en autos, ¿sí? Las instrucciones son las siguientes. Recuerde respetar la distancia. Vamos a manejar lo que son los cubrebocas, ¿sí? Ya consigo el gel antibacterial. No va a haber baños, así que no vamos a tener el servicio de baño. Así que, por favor, es importante que antes usted pueda arreglar ese asunto antes o después de la reunión. La reunión no va a ser larga, no va a pasar de 1 hora. Va a ser un corto tiempo. Y no se puede bajar de los carros, ¿sí? No se puede bajar del auto. Vamos a estar todos en auto y
cada quien en sus autos pues va a poder participar de estos eventos. No nos vamos a poder saludar de mano, no nos vamos a poder abrazar, solamente a la distancia. Vamos a hacer esto, mire. A la distancia vamos a hacer esto. Eso significa, te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Así que haga esto. Y bueno, a la distancia nos vamos a ver, nos vamos a saludar y nos vamos a hacer esto. De esa manera nos vamos a saludar con un fuerte abrazo a la distancia, ¿sí? Así que estén al tanto ahí de la dinámica que vamos a hacer. Les estaremos diciendo el día. Bueno, va a ser el domingo. Queremos hacerlo ya cuando ya bajó el sol. Queremos hacerlo entre 6 o 7, a las 7 de la tarde. Vamos a hacerlo a las 7 de la tarde. Les estaremos informando el lugar, ¿ok? El lugar de la reunión el próximo domingo, 7 de la tarde. Sí, corran la voz, corran la voz que vamos a reactivar las reuniones en autos. ¿Sí? Amados, fue un gusto saludarlos a través de esta transmisión. Les amo en el amor de Cristo. Quiero que sepas que oro por ustedes, oro por cada uno de ustedes y mi deseo y oración es que Dios bendiga su vida. Me permite bendecir su vida. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un abrazo, iglesia, y fue un gusto saludarles a través de estos medios.